Bueno, lo primero que quisiera preguntarle es, ¿a qué se han debido todos estos anuncios, idas y venidas? Primero la alianza se logró inscribir después de, ¿no?, varios inconvenientes, fue objeto de 2 observaciones, posteriormente fue objeto de una tacha o de 2 tachas, de 2 tachas. El jurado primero la desechó, apelaron, luego la aceptó, pero todavía se ha presentado un recurso de revisión. O sea, este largo itinerario, ¿qué ha pasado finalmente? Parece un parto esto. Bueno, realmente es muy compleja la legislación electoral y esto quizás sea el motivo por el cual una alianza ahora es tan difícil de realizarse. Las observaciones fueron levantadas puntualmente y muy fácilmente, ¿no? O sea, habían observaciones, si era una asamblea, si era el CEN de un partido, si era un congreso, si era el directivo. Concretamente para el Partido Nacionalista, es decir, si el Partido Nacionalista había consultado a la militancia para formar la alianza. Esa era la observación en términos generales. En Arequipa lo habíamos hecho a nivel regional, pero como nosotros somos un colegiado aún no elegido, no era válido, tenía que validarse a nivel de una Asamblea Nacional, a nivel de la Asamblea Nacional que se realizó el 30 de mayo, si no me equivoco, el Partido Nacionalista lo hizo, y, perdón, el 11 de junio exactamente. Y existen las actas de eso. Existen las actas, la participación, específicamente se votaron por 5 alianzas a nivel del sur, Madre de Dios, Ayacucho, Cusco, Arequipa y Puno, y se aprobó la alianza por Arequipa en esa Asamblea Nacional, como lo disponen los... Muy bien. Salvadas esas observaciones, la otra observación era para Arequipa, Tradición y Futuro. Para Arequipa, Tradición y Futuro, si tenía que ser un congreso o era su ejecutivo. Y eso simplemente estaba salvado en el sentido de que en una cápite de sus disposiciones transitorias era que quien interpretaba el estatuto de Tradición y Futuro era el comité ejecutivo, era el propio movimiento, no era otra... Bueno, ahora algunos dirán, Pepe, si son 3 en Arequipa, Tradición y Futuro, ¿cuál es el punto? El punto es que... Todos son directivos y ya está. Bueno, salvadas las observaciones, vinieron 2 tachas. ¿Cómo se ha resuelto ese tema? El punto era el símbolo y el otro punto era si el CEN del Partido Nacionalista tenía o no tenía autoridad para hacerlo. La Asamblea Nacional de Delegados no podía resolver todos los asuntos y tenía que delegar al Comité Ejecutivo Nacional esta función, y lo hizo explícitamente en su Asamblea Nacional, o sea que el CEN estaba totalmente habilitado para tomar decisiones. Eso fue, digamos, una respuesta oficial del Partido Nacionalista. Así es, para salvar esa tacha. Y la segunda tacha era un tema más complejo. Del símbolo. A ver, aclaremos para quienes no tienen los antecedentes. La Alianza presentó como símbolo una representación de 3 personas como tomadas de la mano. O no, son de Victoria, digamos. De Victoria. Y que ese símbolo, ese logotipo se parecía, según la tacha que presentó Andrés Risueño, demasiado al símbolo o logo que tiene la Asociación Civil Transparencia. Que son personas que están en esta actitud como tomadas de la mano. Es un grupo. Bueno, son 5 y en el otro eran 3. Uno es rojo y el otro es azul. Ya. Uno está en fondo negro y el otro está en fondo claro. El tema es que la legislación tiene vacíos en esa situación, donde simplemente señala que ningún símbolo se parezca al de otra organización política. Pero Transparencia no es una organización política. No es una organización política y no tiene y es una organización que tiene que más bien garantizar la participación política. Y así lo expresó, o sea, nosotros no tenemos ningún problema. Hubo un pronunciamiento expreso de Transparencia al respecto. Así es. Que no tenían problema en ese símbolo. Así es. Entonces, el señor Risueño no es representante de Transparencia y no tiene la propiedad del símbolo y por lo tanto su objeción
era que le parecía que había ventaja. Bueno, en realidad lo cierto es que tres agrupaciones políticas y tres personajes que son de unidad, el trío de la victoria, como podríamos llamarle, es algo preocupante para algunas fuerzas políticas, pero por otro lado no vemos que sea digno de confusión. Alianza por Arequipa, una unidad de tres organizaciones políticas, me parece bastante razonable. De acuerdo, entonces ya con eso se salvó la tacha. Se ha salvado la tacha con el pronunciamiento del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, pero... ¿Y eso ha sido ayer? Eso ha sido ayer a las 4 de la tarde, donde ha habido un problema quizás de nervios porque era la alianza o no. Bien, de acuerdo, pero antes de eso hubo desavenencias. De hecho, Jaime Mujica, que era el candidato del Partido Nacionalista y por el cual ustedes estuvieron insistiendo hasta el final, se salió de la alianza. Arequipa Tradición y Futuro en determinado momento quiso desistir de la alianza, presentó un pedido en ese sentido y no se decidían respecto al candidato a la provincial, tampoco hasta ayer creo. Ha habido dificultad en esta integración, me imagino que tiene que ver con, de todas maneras, la novedad de este tipo de alianzas y la poca costumbre que tenemos en nuestro país en realidad del renunciamiento, de compartir, en fin. ¿Se han arreglado ya las relaciones que quedaron de alguna forma, no sé si dañadas o ligeramente estropeadas? Porque ha habido fricciones que se han hecho evidentes, ¿no? Incluso a través de la prensa y todo. Bueno, hay temas importantes aquí que yo creo que tienen que ver con las relaciones y con la seguridad que se da al líder político, ¿no? Entendemos quizás que el colocarse en una posición u otra tiene significados para cada persona, ¿no? Nosotros por eso la propuesta del doctor Mujica a la región la sostuvimos. Pero ¿y por qué sostuvieron esa propuesta más allá que digamos, era de su simpatía? Era obvio que el Comité Nacional quería hacer alianza con Guillén por el aporte de votos que significaba eso, ¿o no? Es obvio, pero también es obvio que hay una militancia regional y que hay un partido nacionalista y que hay una... Entonces, pero esa situación creo que se resolvió, bueno, con una decisión personal de Jaime Mujica, con el cual consideramos que tiene aportes y tiene una idea, tiene un principio nacionalista, pero decidió... Y usted finalmente ha sido nominado a la candidatura provincial, que me imagino que era también su aspiración. De hecho, fue elegido por su militancia para ese cargo. ¿Está satisfecho? ¿Piensa que va a haber un buen resultado apoyados en la alianza? Yo creo que sí, o sea, lo que se requiere en esta representación, en este encargo, porque sí, yo acepto que es un encargo del Partido Nacionalista en primer lugar y luego ya de la Alianza, es un reto que hay que tomar. Creo que hay los suficientes elementos, capacidades, apoyos y ¿cómo se dice?, concertación de voluntades para hacer una buena propuesta al municipio de Arequipa.